Hola amigos y amigas de Kaceta Gunea. En este vídeo explicaremos cómo registrarse en Kaceta Gunea para poder disfrutar de todos nuestros servicios. Comenzaremos haciendo clic en Mi cuenta. Ahí encontraremos las opciones de iniciar sesión y registrarse. En nuestro caso haremos clic en registrarse, ya que aún no tenemos usuario. Como vemos, la creación de una cuenta Kaceta Gunea consta de 4 pasos. En el primero de ellos deberemos poner nuestros datos de usuario, como son el NIF, nombre, apellidos, contraseña y confirmación de contraseña. Como vemos, nuestra contraseña debe contar con unas características especiales, como tener entre 9 y 16 caracteres o contener al menos una letra y un número. Una vez hayamos decidido cuál es, haremos clic en Siguiente. En el paso número 2 deberemos rellenar la información concerniente a nuestros datos personales, como son el correo electrónico, dirección, localidad, código postal, territorio histórico, país, fecha de nacimiento y sexo. Una vez lo hayamos hecho, haremos clic de nuevo en Siguiente. En el tercer bloque deberemos indicar cómo hemos conocido Kaceta Gunea. Para ello haremos clic en el desplegable, donde nos aparecerán unas opciones, como son a través del ayuntamiento, familiares y amigos, el personal educador, a través de iniciativas del gobierno vasco, redes sociales u otros medios de internet. Por otro lado, si queremos recibir comunicaciones sobre todas las novedades de Kaceta Gunea, deberemos marcar la casilla donde está el ratón. Además, deberemos rellenar el texto de verificación con los números o letras que aparezcan en la imagen de arriba, como son, en este caso, 1870. Y tras terminar, haremos clic de nuevo en Siguiente. Muy bien, y ya hemos llegado al cuarto y último paso para finalizar nuestro proceso de inscripción a Kaceta Gunea. En este caso deberemos hacer clic en la casilla donde declaramos que nuestros datos son verdaderos y que hemos leído y aceptado las condiciones de uso del reglamento de Kaceta Gunea. Como podéis ver, podemos hacer clic para leer el reglamento si es que no lo conocemos y ahí veremos toda la información sobre el mismo. En nuestro caso vamos a aceptar y haremos clic en el botón verde de finalizar. Ya podemos disfrutar de todos los servicios de Kaceta Gunea sin ningún problema. Para próximas visitas a la página de Kaceta Gunea y entrar en nuestra cuenta, deberemos hacer clic en Mi cuenta y en Iniciar sesión. Ahí pondremos nuestro usuario, contraseña y haremos clic en el botón azul de Iniciar sesión. ¿No recuerdas tu contraseña? No te preocupes, haz clic en Has olvidado la contraseña y a través de tu documento identificativo y el texto de verificación recibirás un email a tu correo electrónico personal con los datos de acceso al área personal. Esperamos que este vídeo os haya servido de ayuda. Muchas gracias y hasta la próxima.